Hola a todos. Hoy vamos a desmontar uno de los modelos clave de la macroeconomía moderna, el ISLMPC. Y para que no sea algo abstracto, lo vamos a hacer viendo cómo nos ayuda a entender un evento que hace nada sacudió los mercados, el colapso del Silicon Valley Bank. Nos vamos a 2023. De repente, salta la noticia de un pánico bancario. Pero ojo, no fue el típico pánico de gente haciendo cola en la calle para sacar su dinero. No. Esto fue un pánico bancario a la velocidad de Twitter. Un evento que nos dejó clarísimo cómo la tecnología ha cambiado las reglas del juego en las finanzas, para siempre. Y la tensión, os podéis imaginar, era máxima en las altas esferas. Como dijo el profesor Ricardo Caballero, del MIT, ese fin de semana fue una auténtica locura, superestresante para todos los que estaban al mando. El Tesoro, la agencia que asegura los depósitos, la FDIC y, por supuesto, la propia Reserva Federal. Se enfrentaban a una crisis con todas las letras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? A ver, la causa inmediata, la gota que colmó el vaso, fue esa retirada masiva de depósitos que se hizo viral en redes. Pero el problema de fondo venía de antes. El banco se había llenado de bonos del Tesoro a largo plazo. Y justo después, la Fed empezó a subir los tipos de interés como si no hubiera un mañana. Resultado, el valor de esos bonos se desplomó. Y encima, una vulnerabilidad tremenda. Casi el 95% de sus depósitos no estaban asegurados. La chispa final saltó cuando los grandes fondos de capital riesgo empezaron a decirles a sus startups, sacad el dinero de ahí, pero ya. Hasta aquí, bueno, es la historia de un banco que quiebra. Pero lo que pasó justo después en los mercados es lo que de verdad dejó a muchísimos analistas con la boca abierta. Como era de esperar, lo primero que vimos fue pánico. El índice VIX, que muchos conocen como el índice del miedo, se disparó. Este índice mide la volatilidad que esperan los inversores, así que una subida tan brusca nos dice una cosa. La gente no solo estaba asustada, sino que preveía una incertidumbre brutal en el futuro cercano. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Antes de la crisis, con la inflación todavía por las nubes, el mercado daba por hecho que la Reserva Federal iba a meter una subida de tipos agresiva, de 50 puntos básicos. Pero después del pánico, las expectativas dieron un giro de 180 grados. De repente, el mercado ya no esperaba una subida, esperaba una pausa, o sea, que no hicieran absolutamente nada. Y esta es la gran pregunta que vamos a responder. Acaba de haber un pánico bancario, una señal clarísima de inestabilidad financiera. Entonces, ¿por qué narices esperaba el mercado que el Banco Central de repente se olvidara de su lucha contra la inflación? Parece que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues para entenderlo necesitamos un mapa de la economía. Venga, pues vamos a por ello. Vamos a desgranar la herramienta que nos va a dar la respuesta. El modelo ISLMPC es básicamente la unión del famoso modelo ISLM que nos describe la demanda de la economía con la curva de Phillips, que es la que nos habla de la inflación. La primera pieza del puzzle es la curva IS. Esta representa lo que llamamos la economía real, o sea, el mercado de bienes y servicios. Lo que nos muestra es la relación entre el tipo de interés real y la producción. Es muy sencillo, si los tipos de interés bajan, a las empresas y a las familias les sale más barato endeudarse, así que invierten y consumen más. Y eso hace que la producción crezca. La segunda pieza es la curva LM. Para simplificarlo mucho, vamos a decir que representa la política del Banco Central. En este modelo, la curva LM es básicamente el tipo de interés real que el Banco Central elige fijar. Es su herramienta principal para dirigir la economía. Y la tercera y última pieza, la curva de Phillips, o PC. Esta es fundamental porque es la que conecta la actividad económica real con la inflación. La idea es simple. Si la economía está a tope, produciendo por encima de su potencial, el paro baja, las empresas compiten por los trabajadores subiendo salarios y eso, al final, empuja los precios hacia arriba. O sea, genera inflación. Entonces, lo importante es ver cómo encaja todo. Primero, el Banco Central fija el tipo de interés, esa es nuestra LM. Segundo, ese tipo de interés afecta al gasto y a la producción total, o sea, a la IS. Y tercero, ese nivel de producción es el que nos dice si la inflación va a subir o a bajar. Esa es la PC. Es como una cadena de fichas de dominó. Vale, ahora que ya tenemos las reglas del juego claras, volvamos a nuestro misterio, el pánico bancario y por qué el mercado reaccionó como lo hizo. En nuestro modelo, el colapso del Silicon Valley Bank no es solo una noticia, es lo que los economistas llaman un shock de crédito. Un evento así lo que hace es que todo el mundo perciba más riesgo y por tanto los bancos suben la prima de riesgo que cobran por prestar dinero. El efecto es directo. Aunque el Banco Central no haya movido ni un dedo, el coste real de pedir un préstamo para empresas y familias sube. Y claro, si pedir dinero es más caro, las empresas invierten menos y la gente consume menos. En el gráfico de nuestro modelo, esto se ve como un desplazamiento de la curva ISE hacia la izquierda. Y aquí vemos el resultado de forma clarísima.
Ese movimiento de la ASI significa que la economía se enfría, se contrae. La producción cae por debajo de su potencial. ¿Y qué nos decía la curva de Phillips que pasaba en ese caso? Exacto, que las presiones sobre la inflación bajan. El propio pánico financiero estaba haciendo el trabajo sucio de enfriar la economía. Y ahí está. Ahí está la respuesta al enigma. Los mercados se dieron cuenta de esto al instante. Vieron que el pánico estaba actuando como un freno de mano para la economía y, por tanto, aliviaba la presión sobre la inflación. Así que pensaron, el Banco Central ya no tiene por qué ser tan agresivo. Su prioridad iba a cambiar, de luchar contra la inflación a toda costa a evitar una recesión. El rompecabezas está resuelto. Este ejemplo es perfecto para ver que el modelo ISLMPC no es solo una teoría de un libro de texto, es una herramienta súper útil para entender cómo funciona el mundo real y por qué los bancos centrales toman las decisiones que toman. Y lo bueno es que el modelo es muy versátil. Ya hemos visto que ante un shock de demanda, como un pánico financiero, que baja la producción y la inflación, la respuesta lógica es bajar tipos. Pero pensemos en un shock de oferta, como una crisis del petróleo. Eso provoca lo que se llama estanflación, inflación alta y crecimiento bajo. Pues en ese caso, el modelo nos dice que la respuesta del Banco Central es justo la contraria, subir tipos para frenar la inflación, aunque eso signifique frenar aún más la economía. El modelo también nos ayuda a entender los peores escenarios posibles. Por ejemplo, durante la Gran Depresión, la economía entró en deflación, o sea, los precios bajaban. Y aunque la Fed bajaba los tipos de interés nominales, como los precios caían, los tipos de interés reales en realidad estaban subiendo. Esto ahogaba todavía más la economía, generando más deflación. Es una espiral terrible, una trampa mortal de la que es muy difícil escapar. Por supuesto, la realidad siempre es más complicada. Como decía el gran Milton Friedman, la política monetaria no es como darle a un interruptor de la luz. Sus efectos tardan en notarse, y esos retrasos son largos y variables. Un banco central puede subir los tipos hoy, pero el impacto total en la economía a lo mejor no se ve hasta dentro de un año o más. Eso hace que su trabajo sea increíblemente difícil. Y esto nos lleva a la reflexión final. El modelo ISLMPC es una guía fantástica para entender cómo funciona la maquinaria de la economía. Pero, ¿nos da una bola de cristal para predecir cuándo se va a romper algo? Pues no. Lo que sí hace, y esto es lo más importante, es ponernos sobre la mesa los dilemas a los que se enfrentan los bancos centrales. ¿Luchamos contra la inflación o evitamos la recesión? El modelo no da respuestas fáciles, pero sí nos muestra con una claridad brutal cuáles son las cartas que hay en la baraja y el precio a pagar por cada decisión.